A diferencia de lo que se puede creer, el fútbol es uno de los deportes más populares en Australia. Por supuesto, debe competir con el rugby y también con el fútbol australiano, interesante deporte a medio camino entre los dos anteriores. Y aunque quizás cuente con menos seguidores que los otros dos, el fútbol es el deporte más practicado en el país, con millones de jugadores que año a año se incrementan, acompañando el desarrollo de este deporte que no para de crecer en el país continente. En realidad, no es de extrañar, ya que al igual que en casi todo el resto del mundo, el fútbol fue introducido en Australia a fines del siglo XIX por inmigrantes británicos que trajeron consigo el deporte amado en la época en la que éste se estaba gestando. Así, durante la década de 1870, comenzaron a jugarse los primeros encuentros. Y para 1880 ya existen registros del primer equipo surgido en suelo australiano, Wanderers Football Club. Este fue fundado por John Walter Fletcher, un educador londinense que emigró al continente austral y de manera muy similar a la trayectoria de Alexander Watson Houghton en Argentina, no solo fungió como maestro de escuela, sino que fundó uno de los primeros equipos, y luego también la Asociación de Fútbol del Estado de Nueva Gales del Sur, la primera institución rectora del deporte en el país. Y aunque esta solo tenía alcance regional, sirvió como inspiración para que en 1884 los estados de Victoria y Queensland organicen sus propias asociaciones, y con el tiempo todos los demás estados del país, finalizando con el estado de Australia Meridional en 1902. Esta oleada concluyó en la formación, en 1911, de la Commonwealth Football Association, la primera entidad a nivel nacional para la regulación del fútbol. Por tanto, como iniciador original del proceso, Fletcher es considerado como el padre del fútbol australiano. Esta primera unión era poco más que un acuerdo entre las distintas asociaciones regionales, pero en 1921 sí se crea un cuerpo oficial para el fútbol nacional, llamado Australian Soccer Football Association, con sede en Sydney, y que operó por décadas, hasta ser finalmente admitido en 1956 como miembro de FIFA. En un principio duraría poco como asociado, al verse envuelto en 1960 en un escándalo de traspaso ilegítimo de jugadores en el extranjero, que llevó a la máxima entidad mundial a revocarle al país su membresía. Sin embargo, al disolverse la asociación, siendo reemplazada en 1961 por la Australian Soccer Federation, y tras pagar la correspondiente multa, Australia fue nuevamente admitido como miembro de FIFA en 1963. Ahora bien, durante los años de aislamiento y también luego de la readmisión en el organismo mundial, la Asociación Australiana buscó en varias ocasiones ser aceptada como miembro de la AFC, la Confederación Continental Asiática, siendo rechazada en todas las oportunidades. Por tanto, en 1966, en conjunto con Nueva Zelanda, su vecino país que tampoco había conseguido ser aceptado por la AFC, decidieron crear una confederación propia que represente a Oceanía. De ese modo, ambos, junto con Fiji y Papúa Nueva Guinea, fueron los 4 miembros fundadores de la OFC, la última de las 6 confederaciones continentales en ser creada. Durante sus primeras décadas de existencia, la Confederación Oceánica fue dominada por la selección de Australia, que ganó la mayoría de las copas continentales que se realizaron. Y más tarde, al crearse la Liga de Campeones de Oceanía a nivel clubes, todas sus ediciones fueron ganadas por clubes australianos. Hasta que, en 2006, el Gigante del Sur fue finalmente admitido en la Confederación Asiática. Australia venía buscando hace años su admisión en AFC, debido a que, además de lo ya mencionado, se enfrentaba a la doble situación de ganar casi siempre de forma indiscutible las eliminatorias para las Copas del Mundo, pero luego no lograr clasificar casi nunca, ya que Oceanía no tiene cupos directos al Mundial, sino que su campeón debe disputar un repechaje frente a selecciones de otros continentes. Desde su traspaso, la Federación Australiana consiguió sin duda mejorar el nivel de su fútbol, compitiendo codo a codo con las naciones asiáticas y logrando, desde su ingreso en AFC, la clasificación de su selección a todas las ediciones de la Copa del Mundo de manera consecutiva. Internamente, como mencioné, Australia solo poseía competencias a nivel estatal, pero al crearse la nueva federación en 1961, que poco después sería admitida en FIFA, se sentaron las bases para establecer un primer torneo a nivel nacional. Así, en 1962 nació la llamada Australia Cup, una copa nacional a la que fueron invitados los mejores equipos de los estados de Nueva Gales del Sur, Queensland, Victoria y Australia Meridional. Los 16 conjuntos seleccionados se enfrentaron en llaves de eliminación directa, comenzando desde los octavos de final. La competencia alcanzó el éxito suficiente como para expandirse hasta 24 participantes en 1963, pero las largas distancias a recorrer en el enorme país se probaron muy difíciles de solventar en la época, por lo que, en 1968, la Copa se descontinuó.
El único equipo que logró ganarla en más de una ocasión fue Maccabi Hakoah de Sydney, que la conquistó en 2 ocasiones. Aunque esta primera competencia no pudo sustentarse en el tiempo, sí logró abrir el debate sobre la necesidad de una liga a nivel nacional. La discusión llegó a su punto más alto en 1974, cuando el seleccionado nacional logró clasificar por primera vez al Mundial. Tras la aceptación general de la idea, se dio inicio en 1977 a la National Soccer League. 14 equipos fueron escogidos para formar parte de la primera liga a nivel nacional. Entre ellos, los más destacados del periodo fueron South Melbourne, Wollongong Wolves y Adelaide City, cada uno radicado en la ciudad que le da nombre, y con sede en la ciudad de Sydney encontramos a Marconi Stallions, Maccabi Hakoah y Sydney Olympic. En sus primeros años, la National Soccer League tuvo un formato simple de liguilla de todos contra todos, pero en 1984 se estableció, luego de la fase regular, una segunda etapa de eliminación directa entre los mejores clasificados. Si bien, durante algunos años, la liga gozó de relativo éxito, con el tiempo, la masiva partida de jugadores al extranjero, la falta de sponsors y los malos contratos para la televisación de los partidos hicieron de la liga un negocio inviable. Por tanto, luego de la temporada 2004, la Federación Nacional disolvió la liga, abriendo un periodo de receso en el que se evaluaron proyectos para la formación de una competencia sucesora. Luego de 28 temporadas, los equipos más exitosos fueron Perth Glory, Melbourne Knights, Sydney Olympic y Wollongong Wolves, todos ellos con 2 títulos de liga. Lo supera Adelaide City, 3 veces campeón, y por encima encontramos a South Melbourne, Marconi Stallions y Maccabi Hakoah de Sydney, en un triple empate con 4 títulos en cada caso. Junto con el nacimiento de esta primera liga, se había creado en 1977 la llamada National Soccer League Cup, Copa Nacional de Eliminación Directa, que ocupó el lugar que había dejado vacante la Australia Cup desde 1968. Incluyendo, además de los equipos de la Liga Nacional, a algunos conjuntos de las ligas estatales, esta copa se disputó a la par del torneo de liga desde su primera temporada hasta 1997, año en que se descontinuó. Melbourne Knights, Marconi Stallions y Maccabi Hakoah de Sydney conquistaron una vez la copa, y aquí debo añadir a Brisbane Lions, equipo que más adelante cobró mayor importancia, y que en este periodo también logró un título. Sydney Olympic y South Melbourne destacan con 2 conquistas, pero Adelaide City, con 3, fue el más exitoso. Como mencioné, tras finalizar la temporada 2004, el fútbol australiano tuvo un receso, en el que se reorganizó el sistema de liga. Así, la temporada 2005-2006 fue clave, ya que la National Soccer League había mantenido un estatus semiprofesional, y el nuevo formato aprobado incluía el traspaso a la profesionalización total. 8 equipos fueron admitidos en la naciente liga, en su mayoría franquicias recientemente creadas, pero con algunas excepciones de clubes existentes en el periodo anterior. Además, para insertarse definitivamente en el circuito internacional, la Asociación Australiana cambió su nombre, abandonando la palabra soccer para pasar a llamarse Football Federation Australia, y más tarde, simplemente Football Australia. El primer éxito de la nueva organización fue sin duda la aprobación, en 2006, por parte de la AFC para pasar a formar parte de la Confederación Asiática, en la que compite desde entonces. La nueva liga, que recibe el nombre de A-League, conserva un formato parecido a su predecesora, con una primera fase de liguilla de todos contra todos y una segunda etapa de playoffs. Desde sus originales 8 equipos, hoy en día son 12, y con planes a expandirse a 14 en las próximas temporadas. Actualmente, los más destacados son Melbourne Victory, Sydney Football Club y Adelaide United, cada uno de ellos representando a la ciudad que le da nombre, al igual que Brisbane Roar, nuevo nombre que tomó el anteriormente mencionado Brisbane Lions. Por último, el actual campeón, Central Coast Mariners Football Club, tiene sede en la ciudad de Gosford. Desde la creación de la A-League, solo 8 equipos lograron coronarse como campeones. Western United y Newcastle Jets lo consiguieron una vez, al igual que Adelaide United, y Melbourne City, equipo propiedad del Citigroup. Los únicos multicampeones son Central Coast Mariners, que el pasado 25 de mayo obtuvo su tercer campeonato, Brisbane Roar, también con 3, Melbourne Victory, que lo supera con 4, y Sydney Football Club, que con 5 títulos es el máximo campeón de liga. Desde 2005, el sistema de ligas de Australia quedó dividido en 2. En la cima de la pirámide se ubica obviamente la A-League, único nivel 100% profesional, y por debajo se encuentran las 9 asociaciones regionales del país, que con estatus semiprofesional representan a los estados de Queensland, Australia Meridional, Tasmania, Victoria, Australia Occidental, el Territorio del Norte,
el distrito de Canberra, la capital nacional, y Nueva Gales del Sur, que es el único estado que cuenta con 2 asociaciones, una específica de su región norte y otra para el resto del estado. Todas estas asociaciones cuentan con su liga propia y su sistema interno de ascensos y descensos, con no menos de 5 divisiones en cada caso. Y de hecho, en este nivel podemos encontrar equipos con aficiones numerosas, ya que aquí destacan varios de los equipos principales del período semiprofesional del fútbol australiano, que siguen compitiendo en este nivel. Lo que es más, hasta 2019 existió una competencia a nivel nacional para los conjuntos semi-pro, que recibió el nombre de National Premier Leagues. En ella competían, a modo de liguilla de todos contra todos, los campeones de cada una de las ligas estatales, tras lo cual los mejores 4 se enfrentaban en llaves de eliminación directa. Así, por ejemplo, equipos como Wollongong Wolves obtuvieron el título nacional semi-pro. Y si bien actualmente esta competencia ya no existe, recientemente se puso en marcha un plan para establecer una segunda división nacional profesional. Y entre los equipos que se postularon para ingresar hay muchos de los mencionados, como los Wolves, Adelaide City, Marconi Stallions, Sydney Olympic, South Melbourne y otros. Eso sí, está previsto que, al menos en sus primeras temporadas, no exista un sistema de ascensos y descensos entre esta nueva segunda división y la A-League. Por lo que, por el momento, la única competencia en la que los equipos de todas las divisiones del país pueden competir entre sí es la Australia Cup, que desde 2014 ocupa el lugar de Copa Nacional principal, que había dejado vacante su predecesora, y retomando su nombre original de los años 60. En ella compiten más de 700 equipos de todas las divisiones estatales mencionadas, y le da un cupo a su campeón para disputar la AFC Champions League 2, la nueva Copa Secundaria de Asia, semejante a la Europa League o Copa Sudamericana. Entre los equipos que la levantaron encontramos a Melbourne City con un título, Melbourne Victory y Sydney con 2, y Adelaide United, que con 3 conquistas es quien más veces la ganó. Además, durante los primeros años de la A-League también existió otra Copa Nacional, que recibió el nombre de A-League Pre-Season Challenge Cup. Esta se trataba simplemente de un mini campeonato relámpago disputado previo al inicio de la temporada de liga, en la que los 8 equipos de la misma se dividían en 2 grupos, en los cuales jugaban todos contra todos, tras lo cual los 2 primeros de cada zona se enfrentaban en semifinales, y en las últimas ediciones solo el ganador de cada grupo pasaba directamente a la final. En 2009, con la expansión de la liga a 10 equipos, el calendario se volvió más apretado, por lo que esta copa de pretemporada se descontinuó. De sus 4 ediciones, una fue ganada por Melbourne Victory, otra por Central Coast Mariners y las 2 restantes por Adelaide United, que fue su máximo campeón. Por último, debo mencionar otro torneo que se llevó a cabo de manera excepcional en 2005. Se trató del torneo australiano clasificatorio a la Copa de Campeones de la OFC, ya que ese año fue la temporada debut de la A-League, y si bien los 8 equipos que la integrarían ya estaban designados, la liga estaba programada para iniciar a partir de agosto, mientras que la Copa Continental debía comenzar mucho antes. Por tanto, para decidir qué equipo australiano representaría al país en la confederación, se llevó a cabo esta breve competencia, en la que los equipos se eliminaron directamente entre sí, comenzando en cuartos de final, con la excepción de New Zealand Knights, que al proceder de Nueva Zelanda no podía obtener el cupo para representar a Australia. Siendo 7 equipos, se le dio a Perth Glory, en calidad de ser el último campeón vigente de la National Soccer League, el pase adelantado a semifinal. De todos modos, fue Sydney Football Club quien ganó esta competencia, que, dada su naturaleza excepcional, nunca más hizo falta disputarla. En el ámbito internacional, los equipos australianos compitieron en un principio en la OFC, y en su primera etapa dominaron con comodidad, ganando todas las ediciones disputadas de la OFC Champions League desde su creación hasta la partida de la Asociación Australiana hacia la Confederación Asiática. Wollongong Wolves, Adelaide City y South Melbourne la ganaron en la etapa semiprofesional, y más recientemente también Sydney Football Club lo logró. Además, Maccabi Hakoah de Sydney fue el campeón de la única edición realizada de la llamada OFC Cup Winners' Cup, una especie de recopa para los ganadores de copas nacionales. Actualmente, compitiendo en la AFC, los conjuntos australianos también lograron éxitos. En este mismo 2024, Central Coast Mariners ganó la última edición de la AFC Cup, copa secundaria que a partir del año próximo no existirá más, para dar lugar a la mencionada AFC Champions League 2. Y acá debo mencionar a Western Sydney Wanderers Football Club, equipo modesto, pero que sin embargo, solo 2 años después de su fundación ocurrida en 2012, logró el que es su único título, pero el más importante conseguido por un conjunto australiano hasta la fecha, la Liga de Campeones de la AFC. Tomando en cuenta todo lo analizado, vemos que el palmarés de los equipos de Australia se organiza de la siguiente manera.
Western United y Newcastle Jets cuentan con un solo título, al igual que Sydney Wanderers, aunque el suyo es más prestigioso. Melbourne City presenta 2 y Wollongong Wolves 3. Sydney Olympic y Brisbane Roar tienen 4 conquistas cada uno, mientras que Marconi Stallions ostenta 5 y con la final de liga de 2024 finalizada, Central Coast Mariners también. Adelaide United lo supera con 6, pero los más exitosos son Adelaide City, South Melbourne y Melbourne Victory, todos con 7 títulos, Maccabi Hakoah con 8 y Sydney Football Club, que con 9 títulos oficiales es el más laureado. En lo relativo a popularidad, si bien algunos de los equipos semiprofesionales aún cuentan con miles de seguidores, siendo los más notables South Melbourne y Wollongong Wolves, lo cierto es que en la actualidad fueron ampliamente superados por los clubes que compiten en A-League, y entre estos los que destacan son Sydney Football Club y Melbourne Victory, siendo ambos los más populares del país con gran diferencia, y como puede verse, estando muy parejos entre sí, aunque con una leve ventaja en favor de Victory. Al tratarse de los dos equipos con mayor afición y los más exitosos de la liga, no es extraño que el choque entre ambos sea el principal del país, ya que además enfrenta a los equipos de las dos principales ciudades australianas, que históricamente siempre tuvieron una rivalidad entre sí, más allá del deporte. El nombre que recibe este clásico lo confirma, The Big Blue, juego de palabras que hace una doble referencia a los colores de conjunto de ambos y al hecho de que en Australia blue es un término utilizado para referirse coloquialmente a un enfrentamiento o discusión. Este encuentro registra 19 empates, 20 triunfos de Melbourne y 25 de Sydney, que lidera el historial. Además, el cruce entre estos dos clubes es el más repetido en finales de A-League, con 3 definiciones registradas. En 2010, con triunfo de Sydney, en 2015, ganada por Melbourne, y la más reciente en 2017, en la que volvió a coronarse campeón Sydney, mostrando dominio sobre su rival. Si a esto agregamos el hecho de que es el equipo más laureado del país, incluyendo éxitos internacionales, de los cuales Victory carece, podemos llegar a la conclusión de que el equipo más grande de Australia es Sydney Football Club. No obstante, como ocurre en todas las ligas de reciente creación, la diferencia es mínima, ya que no hubo tiempo aún de que un club se despegue mucho del resto. Por tanto, esto puede cambiar en el futuro cercano, como parecen indicar, por ejemplo, los recientes éxitos de Central Coast Mariners. ¿Cuál es tu opinión? Déjamela en los comentarios, y si te gusta este contenido, déjame un me gusta y suscríbete para no perderte de nada. Como siempre, gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.